Muy buen día. Recientemente el Incontec expidió la segunda actualización del Código Eléctrico Colombiano. La primera actualización fue expedida en 1998. Esta segunda actualización fue expedida a principios del mes de abril del presente año, 2020. A continuación vamos a presentar un material muy importante que está orientado a despejar algunas dudas con respecto al alcance y la vigencia de esta norma. Entonces, hay que tener presente que esta norma pues tiene una diferencia con respecto a su antecesora, que es de 22 años aproximadamente. Y los cambios son profundos realmente. Se dice que no, pero esta actualización ya está acorde con las nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos materiales y las buenas prácticas de ingeniería orientadas a la seguridad eléctrica, ¿sí? La cual cobija los trabajos de todas las partes interesadas, del diseñador, el constructor, el interventor, hasta el usuario final. Con la salida del nuevo Código Eléctrico Colombiano se ha evidenciado que muchos de los actores principales, como ingenieros electricistas y técnicos electricistas, empresas, ya sean nacionales o multinacionales, tienen un cierto grado de desinformación. No tienen claros los conceptos sobre el alcance de las normas y la vigencia de las mismas, incluyéndose también los reglamentos técnicos. Este nuevo Código Eléctrico Colombiano, segunda actualización, es de carácter voluntario, es decir, ni los organismos de inspección, ni el contratante, ni el dueño de la instalación, ninguna entidad puede exigirle al diseñador o al constructor de la instalación eléctrica que cumpla con este nuevo código. Por ahora, el único código que es exigible o que es obligatorio cumplimiento es la NTC 2050, primera actualización del año 1998, es decir, la que todos conocemos. ¿Será de carácter obligatorio la nueva norma? Sí, solo si la ley lo estipule. Aquí en Colombia pues existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, que es el anexo a una resolución emitida por el Ministerio. Hasta que el Ministerio no actualice el reglamento o no emita una resolución porque explícitamente no necesariamente tiene que decirse en el RETIE que el nuevo Código Eléctrico Colombiano es obligatorio. Pero hasta que no exista esa ley, el nuevo Código Eléctrico Colombiano, esa norma, esa NTC 2050, no es de carácter obligatorio cumplirlo. Actualmente, como les comenté, la NTC 2050 del Código Eléctrico Colombiano de la primera actualización del año 1998 es de carácter obligatorio. ¿Pero por qué es obligatorio? Porque existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde en su numeral 27.1 dice lo siguiente: la NTC 2050, primera actualización del 25 de noviembre de 1998, basada en la NFPA 70, encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico. Entonces dice más adelante que se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros 7 capítulos y las tablas relacionadas, incluidas en el capítulo 9. Entonces es ahí, en ese numeral 27.1 de esa resolución, de ese reglamento, que obliga que el Código Eléctrico Colombiano de esa versión de la primera actualización sea obligatorio. Si el reglamento técnico no existiese, entonces la NTC 2050, primera actualización del año 1998, también fuese de carácter voluntario. Hay una serie de mínimas de condiciones o de obligaciones que debe cumplir cualquier persona con este tipo de norma. Esto no tiene nada que ver si es obligatorio o no por parte de un reglamento. Simplemente son normas que son emitidas por el organismo nacional, por el organismo de normalización de Colombia, que en este caso es Incontec. Todas normas están sujetas a derecho de autor. Entonces, por ejemplo, una obligación de tantas
es que solamente en la página del Incontec usted puede y debe de comprar el código eléctrico colombiano, la NTC 2050, ver segunda actualización. No puede comprarlo a un tercero, no puede comprarlo por WhatsApp, no puede comprarlo por alguna asociación colombiana de consejo profesional, nada, solamente el Incontec es el que puede vender, comercializar las normas NTCs, NTC 2050. Recordemos que hay muchas normas NTC para diferentes, no solamente productos del área el área eléctrica, sino también mecánica, automotriz, de juguetes, de seguridad, etc. La segunda condición que todo mundo debe cumplir, y eso no solamente aplica para las normas, también para los libros, es que está absolutamente prohibido copiar, reproducir, vender, comercializar copias piratas ilegales en formato digital o impreso. No, usted se recibe una copia de un aparente archivo del código eléctrico colombiano vía WhatsApp o otras redes sociales, ya sea gratis o porque usted lo adquirió por otros medios. Está totalmente prohibido. Usted solamente debe comprar la norma a través del portal o visitando directamente al Incontec, al organismo de normalización de Colombia. Otra particularidad, no solamente de la norma, sino de la actual reglamentación con respecto a los derechos de autor, es que usted, sobre todo los ingenieros o cualquier profesional que tenía la costumbre de sustraer o de anexar inclusive páginas, párrafos, figuras, tablas explícitamente como están impresas en la norma NTC 2050 primera actualización, ya no lo puede hacer. Solamente tiene que limitarse a nombrar la norma. Por ejemplo, si usted hace una interventoría, es decir, no cumple el barraje puesta a tierra, no tiene el símbolo de puesta a tierra o tiene ausente la identificación de color verde del tornillo, no puede colocar, extraer explícitamente las palabras, los puntos y comas tal cual como está redactado en la norma. Simplemente tiene que relimitarse que está en la sección 250, numeral tal, artículo tal, ¿vale? Eso aplica para todo el tema de las oraciones, los párrafos, los artículos, las tablas, las figuras, etc. No puede usted sustraer información en forma de captura de pantalla, ¿sí? O un pantallazo de la norma de cualquier página y utilizarla dentro del contenido para un informe el cual usted vaya a realizar. Está totalmente prohibido. Otro aspecto fundamental es que la diferencia entre la primera versión del código y esta última es aproximadamente de 22 años. En 22 años los avances tecnológicos, los avances en materiales, las restricciones de seguridad, todo lo que tiene que ver con las demás variables eléctrico-mecánicas que van a afectar y que pueden considerarse un peligro, han sido consideradas a la actualidad y por ende la estructuración, la columna vertebral del código desde su primera versión a esta última es totalmente diferente. En 22 años pasan muchas cosas. Entonces es un aspecto muy importante a tener en cuenta y esperemos que esta segunda actualización no tengamos más de 20 años para tener una tercera actualización. Por ejemplo, en el caso de NFPA, alrededor de cada 2 años se actualiza esa NFPA 70E, el National Electric Code en Estados Unidos. Entonces no esperemos a más de 20 años para tener la tercera actualización del Código Eléctrico Colombiano. El Código Eléctrico Colombiano en sí es una norma, es la NTC 2050 versión 2020 segunda actualización, la cual fue emitida por el organismo de normalización de Colombia, el Incontec. Por ende, esta norma, al igual que otros organismos a nivel mundial, está bajo el amparo de la propiedad intelectual.
normas como la ANSI, la IEEE, la ISE, la NFPA o las normas NEMA también tienen derecho a propiedad intelectual. Inclusive ustedes entran en la página de cada una de estas organizaciones y cada una de las normas deben ser comprados sus derechos para su uso, para su consulta. Entonces es imprudente decir que el Código Eléctrico Colombiano debe ser de una forma gratuita. No lo es, porque este código no está diseñado o no fue construido por el gobierno. Realmente fue diseñado bajo los estándares y procedimientos del ICONTEC por medio del Comité de Instalaciones Eléctricas, el Comité 128, cuyo producto de un arduo trabajo fue el Código Eléctrico Colombiano segunda revisión, el cual posee una propiedad intelectual. Otro aspecto muy importante es que el Código Eléctrico Colombiano segunda versión año 2020 solamente se consigue en medio impreso, adquiriéndolo en las instalaciones o vía telefónica o en la tienda virtual del ICONTEC, ¿sí? O en forma digital, en formato ebook. Si usted le pasan, le entregan, le copian o usted compra un archivo que se denomina Código Eléctrico Colombiano y que parece ser que sea ese, pero si está en formato PDF u otro formato diferente al formato ebook, que es el formato oficial que está comercializando el ICONTEC, entonces ese archivo PDF o ese archivo que parece ser otro código, parece ser el código, es un formato ilegal, es una copia pirata. Entonces deben tener mucho cuidado con eso, porque el formato PDF actualmente se encuentra a pesar de que tenga todas las restricciones de seguridad y password de tanto de edición como apertura, realmente es fácil violar o vulnerar esas seguridades. Entonces, eso aún así, digamos que ustedes tengan ese archivo PDF, pero ese archivo PDF no es confiable y no se puede considerar que es una norma legal en el sentido que está bajo el amparo y el respaldo del ICONTEC. Puede hacer que ese archivo PDF que ustedes tengan y que diga que sea el Código Eléctrico Colombiano, muy seguramente, como cuando ustedes compran libros ilegales en el semáforo, los textos están mal redactados, hay artículos o secciones o numerales los cuales no están incluidos dentro de ese archivo PDF copia ilegal, hay tablas en las cuales valores están alterados o incompletos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es el riesgo de incurrir en lo que es la violación a la legislación colombiana con derecho de autor, sino en tener una información que no es confiable porque ha sido intencionalmente modificada, información técnica crítica de requisitos técnicos totalmente diferentes a los que sí están legalmente constituidos en la verdadera o en el verdadero Código Eléctrico Colombiano. Entonces, mucho cuidado con esos archivos PDF que están circulando y vendiendo, porque aparte que son ilegales, no son confiables. Uno de sus aspectos, por último, más importantes es: se presume o se desmerita de alguna forma el contexto de esta segunda actualización del código. Si usted asume que este nuevo código no posee grandes cambios respecto a la versión anterior, usted tiene una desventaja competitiva profesionalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está asumiendo cosas que desconoce. ¿Sí? Por ejemplo, en este nuevo código, en el trabajo que realizó el ICONTEC, se evaluaron nuevas tecnologías, ¿sí? Que no estaban incluidas anteriormente. Recordemos que son 22 años de desarrollo tecnológico, ¿no? Requisitos técnicos se reforzaron, existieron requisitos en la primera actualización que fueron derogados
y ya no están en el código eléctrico en la segunda actualización. Se anexaron algunas excepciones a requisitos técnicos. Se mejoraron algunos conceptos, los cuales la primera actualización tendría a confundir al lector. Aquí en la segunda actualización se mejoraron, aparte de la redacción, se anexaron nuevos conceptos y se aclararon otros conceptos que no eran claros. También se anexaron figuras o gráficas para una mayor interpretación al lector. Y de fondo se tomaron en cuenta las necesidades actuales de la industria colombiana. Entonces, esos son algunos de los aspectos o de las virtudes que tiene esta segunda actualización. Por eso les digo que es totalmente imprudente por parte de cualquier profesional asumir que entre la primera versión y la primera actualización y la segunda actualización no hay grandes cambios. Pues qué pena decirles, pero sí, señor, hay grandes cambios. Prácticamente yo diría personalmente que es una nueva norma, ¿sí? Pero igual está en su criterio para que ustedes la compren legalmente y la comiencen a estudiar. Ya finalizando esta presentación, tener presente que apenas se tenga la reglamentación o la resolución de que obliga a que este nuevo código sea de obligatorio cumplimiento, pues ya obviamente habrá un periodo de transición. Ya todas las partes interesadas, los diseñadores y consultores, tendrán que acogerse a su estricto cumplimiento. La recomendación es que estudien, adquieran la norma legalmente, comiencen a leer, comiencen a autoestudiar, ¿sí? Porque no son cambios de forma, hay cambios de fondo, todos orientados a la seguridad eléctrica. Prontamente no estamos en este proceso de creación de un curso económicamente asequible a todo el mundo, con el propósito de, más que formar técnicamente, socializar el sí o el objetivo de esta norma, ¿sí? Obviamente amparándonos en lo que dice la ley colombiana con respecto a los derechos de autor. Entonces, estén pendientes, vamos a subir más material de formación, de las cuales de la charla nosotros hemos compartido, no solamente del Código Eléctrico Colombiano, también de otras normas, de otros requisitos, condiciones de peligro, riesgos eléctricos, etc. También vamos a hablar de iluminación interior, alumbrado público, fabricación de equipos eléctricos o productos eléctricos, características o requisitos de fabricación y requisitos de instalación de los mismos, roles, responsabilidades técnico-legales de los actores alrededor del sector eléctrico o de las instalaciones eléctricas, el interventor, el constructor, el diseñador, organismos de inspección, el Estado, el Ministerio, etc. Mil gracias y los estamos esperando entonces para ver otro material.